Bueno, ya se escucha bien, ¿verdad? Sí. Ok, buenas noches. A nombre de la Universidad Pedagógica Nacional, sean bienvenidos y bienvenidas a esta actividad que forma parte de la 24ª Feria del Libro, UPN. En esta ocasión tengo el gusto de presentar al escritor José Mariano Amador Cabrera, quien amablemente ha dispuesto un poco de su tiempo para compartir esta charla titulada Lectura y Escritura, el derecho de aparición. A continuación voy a leer una breve semblanza de nuestro ponente. José Mariano Amador Cabrera es maestro en gestión cultural y licenciado en diseño de la información. Actualmente se encuentra realizando estudios de doctorado de creación y teorías de la cultura en la Universidad de las Américas, Puebla, con apoyo de CONACYT. También labora como docente en la licenciatura de diseño gráfico de la Universidad de Anáhuac, Puebla. Además, ha participado en diferentes foros académicos y de discusión nacionales e internacionales con la presentación de trabajos y ponencias. Algunos de ellos son la Feria del Libro Indígena 2014 en la ciudad de Puebla, la clase virtual de la materia de emprendimiento cultural de la Universidad Nacional de Colombia, el primer Congreso Latinoamericano de Gestión Cultural en la Universidad de Santiago de Chile y el Congreso de Dramaturgia para Niños y Jóvenes ATINA en Buenos Aires, Argentina. Además, es socio fundador de Rizoma Gestión Cultural y Tragaluz Gestión de Experiencias Culturales. Dentro de estas organizaciones se identifica como gestor cultural, rol que le ha hecho participar en la producción teatral, en el sector editorial, en proyectos museísticos, así como en el activismo social. Algunos de estos proyectos le han permitido la presentación de su propia obra infantil, por ejemplo, los cuentos El Roto y La Urañita, en foros de gran importancia como la Biblioteca Jaume Foster en Barcelona y el Pabellón de México en la Feria Internacional del Libro de Santiago de Chile en 2016. Pues le agradecemos mucho a nuestro ponente su disponibilidad y la presentación. Asimismo, aprovecho para presentar al presidente constitucional sustituto, Andrés Artemio López Caballero, quien abrirá la presentación con unas palabras para todos los que están conectados a través de Facebook en esta actividad de la Feria del Libro. Adelante, presidente. Buenas tardes, les agradezco a todos su tiempo. Le agradezco a Mariano por podernos dar esta plática. Lo respetamos mucho. Su trayectoria es ejemplar y pues estoy presto y listo a escucharlo. Y gracias a todos los participantes. Buenas noches. Gracias, señor presidente. Adelante, maestro. Muy bien. Son los micrófonos. Buenas noches a todos. Buenas noches, presidente. Y pues a todos los espectadores, auditorio que nos está viendo y escuchando desde sus casas, desde sus ciudades, desde donde quiera que estén, pues agradezco mucho su asistencia. Y ojalá este tiempo, estos minutos que vamos a estar compartiendo, pues se pueda generar una reflexión interesante con respecto al acto de escribir y de leer como una forma de aparecer, como una forma de exigir el derecho de tener derechos. Entonces, voy a compartir mi pantalla y dar inicio a esta presentación. Denme un segundo. Muy bien. Pues esta presentación tiene el propósito de compartir una reflexión que viene de la revisión del trabajo de dos pensadoras o de dos filósofas en particular. Sus nombres son Hannah Arendt y Judith Butler, con quienes comparto algunas preocupaciones sobre el mundo en el que vivimos. Y me gustaría concentrarme en algunos conceptos de su vasta producción filosófica. Ellas, bueno, Judith Butler ha escrito por años, ha publicado una infinidad de libros y artículos, y Hannah Arendt, bueno, ella ya no vive, pero lo mismo con ella. Entonces, me gustaría concentrarme en algunos conceptos de ellas dos y que nos sirva como un punto de partida para reflexionar sobre cómo podemos ocupar esta idea del derecho de aparición vinculado a la lectura y la escritura como un ejercicio de ese derecho de aparecer. Entonces,
Bueno, mi intención no es ahondar en cada uno de estos conceptos que aparecen en la pantalla como espacio público, derecho de aparición, el cuerpo, alianzas, libertad, vulnerabilidad, precariedad, que son solo una pequeña parte de su corpus teórico bueno, que entre las dos, digamos, o que Judith Butler retoma de Hannah Arendt y que ocupa para construir su teoría política o su crítica hacia la forma en la que vivimos. No es mi intención hacer este análisis profundo, en primer lugar porque no da tiempo, en segundo porque, bueno, no me considero experto en su obra, entonces no les haría justicia al gran trabajo que ellas han realizado, y sino más bien, como comentaba hace un momento, la intención es tomarlos como elementos de partida para repensar nosotros, para repensar nuestro lugar en nuestra sociedad y cómo a través de nuestros actos podemos exigir ese derecho de aparecer, exigir el derecho de tener derechos y bueno, no ser borrados de este mundo, ¿no? De alguna manera. Parece ahorita un poco abstracto y ambiguo, espero no serlo aún más en las siguientes diapositivas, pero creo que se irá explicando de qué se trata esto. Para darle un poquito de contexto de quién estoy hablando o por qué me baso en ellas, en estas dos mujeres, me gustaría hablarles un poquito de quiénes son. La que ven en pantalla es Hannah Arendt. Ella es una pensadora, filósofa alemana que, bueno, nació a principios del siglo pasado y murió hace ya, pues, poco más de 40 años, si no me salen mal las cuentas. Y lo interesante de su historia y que le da sentido a su trabajo filosófico, es que, bueno, ella vivió en un momento entre guerras, durante guerras, las vivió en carne propia y, bueno, además siendo judía, sufrió la persecución nazi a su comunidad, ¿no? Entonces, a partir de esta experiencia, ella es que desarrolla una serie de trabajos muy interesantes y que, a pesar de que tienen bastantes años ya de haberse publicado, me parece esencial consultarlos y revisarlos y repensarlos constantemente. Tres de ellos, por mencionar algunos, es los orígenes del totalitarismo, y obviamente explicando cómo es que un Estado-nación puede caer en un sistema fascista y cómo puede generarse tanta violencia a partir de una sociedad organizada como fue la Alemania hitleriana. Otro libro es La condición humana, y otro de ellos también muy importante es Eichmann en Jerusalén, un estudio sobre la banalidad del mal. Menciono estos tres libros porque a partir de ellos es que se va construyendo su pensamiento y bueno, nos tiene, al menos hoy aquí durante esta hora, discutiendo sobre el derecho de aparición. Y básicamente en el desarrollo de su trabajo se puede ver la preocupación de Hannah Arendt por unas condiciones, por exigir condiciones de vida igualitarias. La otra autora, Judith Butler, probablemente a ella la han escuchado, ¿no? Ella, bueno, ha muerto, está activa actualmente, es muy prolífica como académica y como pensadora, y bueno, ella es estadounidense y se le reconoce su trabajo como una feminista, ¿no? Es una de las principales teóricas feministas en la actualidad y, bueno, de otra serie de áreas del conocimiento, por ejemplo, la teoría queer, o la teoría de la performatividad y una serie de aportaciones que ella ha hecho. En este caso, me gustaría concentrarme en un texto de ella que se llama Cuerpos en Alianza y Políticas de la Calle bueno, en este texto ya retoma ideas de Hannah Arendt y para explicar un poquito estos conceptos que colocaba en la segunda diapositiva y sobre ellos nosotros repensarnos, ¿no? Repensarnos en una feria de libro, repensarnos como individuos que están participando en la producción, a lo mejor si no es editorial, sí en la producción de textos, en la construcción de historias, a lo mejor no como creadores, pero sí como docentes, donde enseñamos a nuestros alumnos a leer y escribir, donde enseñamos ciertos procesos. Entonces,
para allá va esta reflexión, ¿sí? Pensar cómo esta práctica en nuestras áreas de trabajo puede hacernos reflexionar sobre las condiciones infraestructurales, por llamarlo de alguna manera, ya lo explicaré también más adelante, para tener una vida más vivible, ¿sí? Una vida más vivible, creo que es una idea esencial del trabajo de ellas dos y el cual a mí me interesa dejar como reflexión el día de hoy. ¿Qué significa tener una vida más vivible, ¿no? Y cómo se puede vincular eso con la lectura y la escritura, ¿no? Y la lectura y la escritura como un ejercicio de tener derechos y poder aparecer. Bueno, coloco esta imagen a propósito porque el trabajo de Judith Butler, que comentaba hace un momento sobre políticas de la calle, se centra en las manifestaciones públicas que hemos vivido recientemente en todo el planeta, ¿no? Seguramente esta imagen la reconocerán, es del año pasado en Santiago de Chile, y pues si hacen memoria y revisaban las noticias, recordarán que pues los ciudadanos de Santiago de Chile tomaban las calles en protesta para mejorar sus condiciones de vida, ¿no? Tener acceso a ciertos servicios de manera más fácil, más económica, tener ciertos impuestos a las personas que generan más ingresos o riqueza y recortes salariales para los políticos, etcétera, una serie de cuestiones que se exigieron en ese momento. Y lo que me interesa de la foto, lo que me gusta o quisiera que vieran es cómo se ocupa el espacio público y una plaza que probablemente normalmente se utiliza para transitar, aquí es tomada para exigir derechos en específico, ¿sí? Entonces, Judith Butler lo que hace es hacernos pensar sobre el espacio público como un espacio que ya lo es, ¿no? Como un espacio que es público simplemente porque así se concibió y no lo podemos cuestionar de otra manera. Y nos hace recordar que en realidad ese espacio pues no es del todo público, ¿no? Sino que es un espacio disputado, que en esa disputa los diferentes individuos, comunidades tienen que buscar la manera de poder aparecer, ¿sí? en ese espacio. Y en ese sentido, se tiene que reconfigurar o configurar el espacio para que permita que la gente lo ocupe, ¿no? Y no solamente en un sentido unifuncional, por decirlo de alguna manera, sino más bien en la diversidad de usos que podría tener esa infraestructura pública, ¿sí? Entonces, esa infraestructura soporta los cuerpos, pero no me refiero a una infraestructura a que haya una banqueta, sino más bien a que exista la posibilidad de que otros cuerpos aparezcan, de que otros individuos aparezcan. Y para allá voy, ¿no? Aquí pongo esta foto es de Irak, también del año pasado, en los diferentes conflictos sociales que vive este país a partir de la intervención estadounidense y la búsqueda de poder encontrar una forma de gobierno que les dé pues seguridad social, pero sobre todo paz. Y la gente el año pasado en desde diferentes perspectivas, comunidades, poblaciones, etcétera, ha venido rechazando diferentes posturas políticas, ¿no? E independientemente como de la historia específica de lo que sucede en Irak, lo que me interesa de la foto es cómo un espacio como la calle es reutilizado, la banqueta, obviamente por cuestiones de guerra, está destruida, y aquí sirve como barricada. Entonces el espacio público se ha resignificado y los individuos en su búsqueda de tener derechos de aparecer, utilizan ese soporte que hace posible la vida como una barricada. Estas fotografías las fui eligiendo y las coloco como una manera de ejemplificar estos conceptos que Butler, basada en Arendt, propone para entender el derecho a aparición, el espacio público y otras cuestiones. Un punto importante de lo que estoy comentando es que obviamente estas movilizaciones no suceden
sino es a partir de la existencia de otros cuerpos, de otros individuos. Siempre es en sociedad que se actúa, ¿no? Y algo muy interesante es que sobre lo que estoy comentando del espacio, el derecho a aparición y tener soporte, es como esa búsqueda de los cuerpos de no ser borrados, abandonados o desempoderados. Si no se trata en estas manifestaciones de violentar el espacio público de la sociedad, porque sí, sino antes hay una exigencia de falta de ciertos derechos, ciertos servicios, etcétera, que ponen en riesgo o hacen precaria la vida o más vulnerable sus propios cuerpos o sus comunidades. Entonces, esto me parece muy interesante, como hablar desde la perspectiva de Butler, quien ha tenido oportunidad de leerla en sus diferentes obras. Todo el tiempo estamos hablando de cuerpos, ¿no? Cuerpos que performan o que actúan en sociedad y relacionados. Entonces, me parece importante detenernos un poco para pensar qué entendemos por cuerpo, ¿no? El cuerpo como la materialidad de nuestra existencia, el cuerpo como un contenedor, tal vez, sí, es este contenedor material o físico que nos contiene, lo que sea que creamos que contiene, ¿no? A lo mejor el espíritu, un alma, una conciencia. El cuerpo como una potencia tal vez de vida, una potencia de vida en el mundo, o el cuerpo como una limitante de esa existencia en el mundo, o bien el cuerpo como una conexión con el mundo, ¿no? Una conexión con el mundo de esa conciencia con lo material, de esa espiritualidad con lo material, ¿sí? Entonces, hay diferentes maneras de ver el mundo, de entender el cuerpo, diferentes teorías del cuerpo, políticas del cuerpo, y es una puerta muy riesgosa de abrir, ¿no? Porque no acabamos nunca aquí. Nuestra sesión de 1 hora se vuelve un seminario de un semestre, ¿no? Pero es algo que se tiene que comentar o se tiene que reflexionar, o al menos poner sobre la mesa, para dejar en claro que hay diferentes perspectivas para entender el cuerpo. Y que desde la perspectiva de Butler y sobre todo de Butler, siendo más fenomenológica, pues el cuerpo es algo un poco más fluido, en el que es un cuerpo que se conecta, nuestro cuerpo es un cuerpo que se conecta con el espacio, con el entorno, con los objetos, y en esa conexión el cuerpo no está limitado por nuestra materialidad física, sino incluso nuestra sombra, los fluidos que producimos y que a lo mejor salen pues abyectos de nuestro cuerpo, nuestra ropa, los objetos que construimos, los objetos que usamos, se empiezan a volver parte de nuestro cuerpo si entendemos que el cuerpo es una conexión con el mundo y que esa se puede expandir, incluso un cuerpo con otros cuerpos. Bueno, aquí ya estamos entrando a terrenos muy pantanosos, ¿no? En cuestiones filosóficas, pero es importante hacer ese comentario, sobre todo por las teorías sobre las que nos estamos refiriendo. Regresando, ¿no? al espacio público, al espacio de aparición, al derecho de aparición, Aren identifica 2 tipos de cuerpo. Un cuerpo de necesidad, ¿sí? Un cuerpo que es vulnerable, ¿sí? Un cuerpo precario y que tiene ciertas necesidades que tienen que ser solventadas para que pueda vivir. Y un cuerpo de libertad, un cuerpo que ha solventado sus necesidades y por lo tanto a partir de esa autonomía puede opinar, puede hablar, puede actuar. Butler no está de acuerdo en esa separación de cuerpos. Butler ve estos 2 cuerpos integrados en uno solo, ¿sí? Y pone ella muchos ejemplos o mucha evidencia sobre esta imposibilidad de separar los cuerpos de estas 2 maneras, ¿no? Porque si pensamos el cuerpo como lo piensa Aren, entonces estaríamos dando o afirmando o aceptando que ciertos individuos no podrían acceder a la libertad, ¿no? O no podrían resolver su vulnerabilidad.
por ejemplo, las mujeres. El cuerpo de las mujeres que históricamente ha sido estigmatizado, ¿sí? Entonces, y que, bueno, a través de la historia podemos encontrar diferentes ejemplos donde ese cuerpo de necesidad recupera derechos y se vuelve un cuerpo que tiene libertad, ¿sí? Entonces, es más complejo que esta división corporal que propone Arendt, sino es un cuerpo como integrado, por decirlo de alguna manera. Entonces, ya para ir como aterrizando al asunto, ¿no? Cuando hablamos de espacio público, entonces no estamos hablando de un espacio totalmente físico o únicamente físico, sino el espacio será esto que se genera entre dos individuos que se pueden reconocer, que se pueden percibir y que además se genera una acción que los relaciona, ¿sí? Se genera un diálogo entre estos dos individuos y ese será el espacio. Ese será el espacio público, ¿sí? Entonces, cambia totalmente la percepción de entender el espacio público y entender las relaciones sociales. Y eso es sumamente importante en su teoría. Entonces, dicho esto, se puede definir el espacio de aparición como el espacio donde aparezco frente a los otros, como los otros aparecen a mí, donde se hace su aparición explícita, ¿sí? Pero ya habiendo comentado anteriormente que como esta complejidad del cuerpo no es un espacio donde únicamente aparece la presencia física de la otra persona, sino no es que nos encontramos. El mejor ejemplo, físicamente el mismo espacio, ¿no? El mejor ejemplo de eso es este momento. Yo estoy en Cholula, en San Pedro de Cholula. Algunos de ustedes están en Tehuacán y no estamos físicamente. Muchos de ustedes, o la gran mayoría de ustedes, no saben cómo soy físicamente, más que por lo que ven en sus pantallas. Ustedes tienen una presencia mía, tienen una corporalidad mía a través de lo que perciben por sus pantallas. Y lo que se está generando aquí es un espacio de aparición, donde yo veo a Omar, él aparece, ¿no? Y también veo a la maestra Elisa, que aparece, ¿no? Y vi también una lista de nombres que aparecían como espectadores que estaban presentes de alguna manera. Y a lo mejor no puedo ver sus cuerpos físicamente, pero se siente la presencia, por decirlo de alguna manera. Entonces, esto se vuelve un poquito, bueno, bastante filosófico y complejo, pero es importante para entender hacia dónde vamos, ¿sí? Entonces, bueno, bueno, retomando esta idea del espacio de aparición, desde Butler, todavía es más complejo, ¿no? Porque quien conozca su teoría sabrá que Butler habla o critica constantemente la heteronormatividad o el sistema patriarcal, ¿no? De nuestra sociedad. Entonces, no podemos pensar en que los cuerpos, como ya los comentamos, aparecen de la misma manera, ¿no? Como si no tuvieran género. Entonces, Butler hace esos movimientos donde además profundiza y distingue el cuerpo masculino como un cuerpo de privilegio que normalmente se relaciona a este cuerpo de libertad que hablábamos anteriormente y que también por el privilegio, por cómo se ha ido constituyendo históricamente, es político, ¿sí? Y el cuerpo de la mujer o el femenino es un cuerpo pues que se vincula con lo privado, ¿no? Con el hogar. Cuando pensamos en la mujer históricamente, pues incluso hasta en las labores o en las profesiones, ¿no? ¿Qué tipo de actividades puede desempeñar? Y ella critica, cuestiona estas distinciones del cuerpo de acuerdo al género. Y por eso es que es importante retomar la teoría de Butler y la crítica que hace Arendt de no poder separar este cuerpo de necesidad del cuerpo de libertad, porque si, como decía hace un momento, si aceptáramos como lo comenta Arendt, pensaríamos que entonces las mujeres que históricamente han sido estigmatizadas no tendrían acceso a ese poder político, ¿no? que permite pues la acción. Bueno, voy a continuar. Aquí un ejemplo. Esta fotografía es de 1967 y lo que retrata, aparece al centro de la fotografía Catherine Switzer
Y este es un maratón únicamente para hombres en su época, ¿no? Y ella, bueno, buscó la manera de participar con el apoyo de algunos amigos, se inscribe, como que se cuela ahí entre los participantes y decide correr el maratón. Y en la foto lo que vemos son a los organizadores persiguiendo a esta persona para quitarla del derecho de aparecer en esta actividad, ¿sí? Es negarle el derecho. Entonces, para que se vaya, pongo estas fotos, como les decía, para que se vaya comprendiendo en qué consiste, ¿no? Lo que me refiero. Entonces, para que la política, que es justamente lo que estoy comentando, tome lugar, el cuerpo debe aparecer, pero no solamente físicamente, ¿no? Sino esta aparición que comentábamos, ¿no? Que puede tener muchas formas. Yo aparecer a otros, los otros aparecer a mí, que exista este ambiente o este espacio que permita esa aparición. Me parece que hablo de aparición como si fuéramos fantasmas, ¿no? Bueno, ser conscientes o poder percibir la corporalidad del otro, pero también el otro la mía. Y bueno, también tomar en cuenta que mi propia corporalidad la percibo de cierta manera y que probablemente el otro no la perciba como yo, ¿sí? Se generarán percepciones diferentes, ¿sí? Y que en esta sociedad la forma en la que me es permitido aparecer está establecido por cuerpos que no son como el mío. Eso es sumamente importante en esta perspectiva teórica, ¿sí? Porque como se define por cuerpos que no se parecen a mí, que no sienten como yo, que no piensan como yo, entonces probablemente no tienen esa perspectiva de soporte o de infraestructura que yo necesito para vivir mi vida vivible. Eso es muy importante, ¿no? Y continuando con la narrativa de las fotos de Chile, coloco esta imagen de Mon Laferte, también del año pasado, que seguramente vieron o escucharon, donde ella en una alfombra roja, en unos premios Grammys, me parece, si no me equivoco, bueno, sí, Grammy Latino dice, se muestra, descubre su cuerpo, su torso, y muestra una frase que dice que en Chile torturan y violan. Entonces, es una manera de aparecer, pero no solamente aparecer ella, sino aparecer toda la manifestación y la exigencia de derechos de un grupo de mujeres en su país que están exigiendo que se terminen esas acciones, ¿sí? Y bueno, hay otras cosas implicadas en esta fotografía, como el uso de los medios, una aparición que ya no solamente es en la alfombra roja, ¿sí? De un evento, sino aparece en redes sociales, en internet, en la televisión, de diferentes formas. Y como esa aparición se vuelve exponencial. Bueno, entonces, dicho esto, podemos pensar que el espacio de aparición no siempre existe, o por lo menos para algunos sujetos, ese espacio, pues, que están excluidos de ese espacio, ¿sí? No todos pueden existir en todos los espacios por la manera en la que se ha configurado socialmente, históricamente. Y opera un poder, ¿no? Sobre un espacio pues, que va a definir quién puede actuar en él o no, o cómo debe actuar en él. ¿No? Piensen, a lo mejor sin llevarlo al tema de las manifestaciones, podemos pensar en la infraestructura de una calle y pensar si tiene rampa, si tiene iluminación, y de esa manera sabremos de dónde, ¿no? De dónde está construido ese espacio y quién tiene derecho de aparecer ahí o no, ¿sí? Y cómo es la labor ciudadana poder exigir ese derecho, ¿no? Que a lo mejor si uso silla de ruedas, pues que haya una rampa en la que pueda yo acceder a ese espacio sin dificultad. Este es otro ejemplo. Son ejemplos fuertes, pero creo que clarifican muy bien lo que se comenta. Esta es una fotografía del apartheid en Sudáfrica,
Y bueno, claramente se puede notar en la fotografía la segregación racial, ¿no? De espacios donde ciertas personas con ciertas condiciones raciales no pueden acceder y espacios que están destinados para personas que son de otra manera. Entonces, es un ejemplo clarísimo de lo que acaba de comentar de que, bueno, no todos pueden aparecer en todos lados. Y otro concepto importante de Butler es la posibilidad de generar alianzas, de generar redes de alianzas donde estos cuerpos que son vulnerables, han sido estigmatizados, subordinados, invisibilizados, pueden luchar por ese derecho de existir o de aparecer en los espacios, ¿sí? Y bueno, y las alianzas las podemos identificar de muchas maneras. Un ejemplo muy cercano es el performance de la tesis que de Chile llegó a todos los países, bueno, a México con mucha fuerza, donde estas mujeres no las vemos como individuos, no las identificamos como sujetos individuales, ¿no? Sino más bien como un colectivo, y son las mujeres las que exigen ciertas condiciones de vida, ¿no? O ciertas seguridades para hacer la vida más vivible. Bueno, y básicamente todo esto, estos conceptos se desarrollan para poder trabajar o disminuir la precariedad con la que viven los diferentes cuerpos, ¿no? Conforme se ha visto en las diapositivas, en las fotografías, bueno, no existe el mismo soporte para la vida para las diferentes personas y su contexto muy particular. Entonces, ¿cómo es que se puede disminuir esa precariedad de la infraestructura, ¿no? En la infraestructura no me refiero nada más a lo físico, sino me refiero a lo social, ¿no? Y cómo es que todas las personas, siendo vulnerables, podemos equilibrar la vulnerabilidad para ser afectados y poner en riesgo nuestras vidas. Bueno, dicho todo esto, espero que más o menos haya podido explicarlo decentemente. Yo me pregunto, ¿no? Me pregunto, ¿cómo podemos pensar en la lectura y la escritura como un ejercicio de ese derecho? Y honestamente les puedo compartir que es algo que no es una pregunta o sí, una pregunta, una inquietud de el fin de semana, ¿no? Sino es una pregunta o una duda que he tenido ya por algunos años, ¿sí? Sobre todo siendo consciente de la labor que me toca en la organización en la que estoy, como docente, como productor teatral, pero también con la capacidad y las posibilidades de producir historias, ¿no? ¿Cómo es que puedo, desde ese lugar, puedo apoyar a hacer las vidas más vivibles, ¿no? ¿Cómo es que lograr desarrollar habilidades en la lectura y la escritura puede hacer que una individualidad o un sujeto, una identidad aparezca, un cuerpo aparezca? ¿Cómo es que se pueden generar redes de alianza a partir del acto de escribir y de leer? ¿Sí? Entonces, por eso me parece sumamente importantes foros como foros como una feria de libro, donde obviamente estamos a partir de los diferentes espacios para hablar, ¿no? Espacios para revisar historias, libros, etcétera, pues lo que se está haciendo es dar espacios que permitan el derecho de aparición, ¿sí? Pero ¿cómo lo podemos democratizar aún más? Sí, esa es como la pregunta. Y les decía que no es una duda, una inquietud actual. Creo que algunos de mis compañeros están por ahí conectados también escuchándome y compartirán conmigo esa inquietud cuando tenemos que producir una obra y la vamos a escribir, trabajar en el proceso de la dramaturgia, como esa preocupación constante de qué vamos a decir y cómo lo vamos a decir y de quién vamos a hablar y cómo los vamos a representar cuando no estamos hablando de nosotros mismos.
¿sí? Creo que esa conciencia es un aspecto ético, ¿no? Como de la labor que tenemos, como ya decía, productores, escritores, docentes, etcétera. Entonces, de entrada, no tengo la respuesta, ¿no? De entrada, ¿no? No tengo la respuesta, pero sí, sí puedo imaginar algunas cosas y más bien creo que la intención de esta participación es pasarle la bolita, ¿no? Dejarles las inquietudes también y que nos repensemos como sociedad y desde el lugar que nos toca, cómo podemos hacer la vida más vivible, ¿no? Entonces, en este aspecto específico de la lectura y la escritura, eh, ocupo, ¿no? Otro autor que también, en el que se inspira también o también recurre Butler, es Emmanuel Levinas, y un texto súper complejo que se llama La huella del otro. Ocupo este autor para entender un poquito esta cuestión del aparecer, pero en el acto de la escritura, porque como tal, en un texto escrito, pues no está presente el autor, ¿no? Muchas veces un foro como este, pues hará que para un lector el autor aparezca, ¿no? Aparezca y entender esa fisicalidad, ¿no? Del autor y más allá de su pensamiento, lo que está escrito en la obra. Entonces, a partir de esta idea de la huella del otro de Levinas, y que también se relaciona muy bien con el trabajo de Butler sobre todo, es que podría decir que escribir es imprimir una huella, ¿sí? Es ahí podemos imaginar la huella que dejamos cuando caminamos sobre la arena, ¿no? Es dejar una huella, es perturbar una presencia, ¿sí? Entonces, al momento de escribir y dejar una huella, como les decía hace un momento sobre estas posibilidades del cuerpo, está también el cuerpo en esa huella, ¿no? En esa huella está la forma de nuestro pie, por decirlo, por ponerlo en el mismo ejemplo de la arena. Entonces, el escribir se convierte en el testimonio de una aparición, ¿sí? En la caligrafía, en nuestra forma, de nuestra letra, en los soportes inmateriales, en lo que se dice y cómo se dice, dejaremos una huella, ¿sí? Y eso implica, pues, una aparición, ¿sí? También en la perspectiva del relato, en la forma en la que se ven las cosas. Escribir también, para mí, es mostrarse de alguna manera desnudo, es aparecer, pero en toda la desnudez de la conciencia o intelectual, ¿no? Es caminar en una pasarela también, son esas cosas que me imagino, ¿no? Caminas en una pasarela y te ves expuesto, te ves vulnerable, ¿sí? Como los cuerpos que aparecen en la calle, ¿no? Quizá en la escritura, con Photoshop, ¿no? Con un poco de Photoshop, con un poco de retoque, con autocorrector, ¿no? Claro, estamos en Word, escribimos y Word nos corrige y nos dice cómo debemos de escribir correctamente, o con mañas para esconder algún defecto, pero en esencia estamos ahí en la escritura. Y bueno, esas deficiencias, esas correcciones o mañas, ese retoque, también revela otras vulnerabilidades muy profundas pues, de nuestra individualidad. Escribir también es poder, y eso es muy importante, ¿no? Escribir es poder porque se tiene el control sobre las narrativas y las representaciones. Y hay autores que desde la ignorancia o la inexperiencia no tenemos la conciencia de eso, o desde la propia conciencia ejercemos ese poder, ¿no? Para someter. Entonces, creo que eso es muy importante. Y la lectura y la escritura son interdependientes, no puede existir una sin la otra. Es un acto dialógico como en la aparición de Butler en el espacio de la calle. Es un acto dialógico donde es necesario mirar, pero también ser mirado, hablar, pero también que te escuche. Y por otro lado, leer es encontrar la huella, ¿sí? Alguien dejó una huella y tú la encuentras. Y si no le encuentras la huella, pues no existe, ¿no? Nunca existió esa aparición, no apareció, ¿no? Y leer es permitir ser perturbado por esa huella, y no perturbado en un sentido de que me moleste, sino más bien es que perturba mi condición normal, ¿no? La transforma de alguna manera.
Entonces, leer es dejarse perturbar por esa huella que se deja. Y coloca ahí el texto de Levinas, donde dice que es en la huella del otro donde el rostro reluce, ¿no? Donde hay una presencia, hay una aparición. Aquello que está presente en él está absorbiendo de mi vida y me visita como ya absoluto. Es sumamente complejo y filosófico. Su huella no significa su pasado, ¿no? O sea, obviamente estuvo antes ahí, ¿no? Dejó la huella, escribió algo en tiempo pasado, pero hoy, eso que escribió hoy me perturba, ¿sí? Hoy transforma mi vida. Más o menos, espero haberme explicado, ¿no? Y leer también es reconocer la vulnerabilidad del otro y decidir si entras en una relación de alianza o de rechazo. Y también leer es reconocer el poder del otro y subordinarse a ese poder. Entonces es una relación muy compleja y muy interesante de analizar. Y como ejemplo, colocó esta imagen del diario de Ana Frank, ¿no? ¿Cómo sabemos de todo lo que sabemos de ella hoy, ¿no? De lo que vivió, lo que pensó, lo que sintió en este encierro, en esta persecución nazi durante varios años, y no es que a través de lo que escribió, ¿sí? Y no solamente sus palabras, sino aunque no entendamos el alemán, ver esta imagen, el trazo, su caligrafía, nos hace, nos dice algo, ¿no? Entonces, esa es la huella, ¿sí? Es la huella que Ana Frank dejó pues, para la humanidad, ¿no? Porque todos sabemos de ella. Bueno, ya estoy por terminar y quiero dejar, ¿no? Como estas ideas, igual probablemente sean muy pobres, ¿no? Pero como comentaba hace un momento, creo que es un trabajo de repensar, en alianza, ¿no? Desde otras perspectivas, ver de qué otra manera se producen o se generan esa infraestructura que se requiere para aparecer, sí, en la calle, pero aparecer en otros lados, ¿no? Aparecer en los textos y dejar una huella, ¿sí? Dejar testimonio de una aparición y que esa aparición pueda ser tan trascendente como lo es hoy el texto de Ana Frank, ¿no? Entonces, leer y escribir, como los otros soportes para la vida, requieren infraestructura, ¿sí? Se requiere un soporte material y tecnológico para la creación. Intentamos escribir en papel o en una computadora o en una servilleta o en donde sea. Pintamos eso que nos ayuda a escribir. Hoy, como trabajamos ahora a partir de la pandemia, bueno, escribir en la computadora, el internet, etcétera, todos esos soportes para la creación. Y eso ya empieza a asomar otro tipo de precariedades, ¿sí? Que no son nuevas, ¿no? Pero que con la pandemia pues se ven aumentadas, ¿no? Por ejemplo, el acceso a la tecnología. ¿Cuáles serán entonces esos cuerpos que se ven más vulnerables a partir de la situación que estamos viviendo? Quienes no tienen acceso, quienes no tienen electricidad, quienes no tienen computadora, quienes no tienen internet. Entonces serán cuerpos que de alguna manera serán más vulnerables, ¿sí? Será más difícil que cuenten su historia o que la compartan. El conocimiento y desarrollo de habilidades, y creo que aquí entra en gran medida pues la participación de los docentes, que somos los que en diferentes niveles enseñamos a leer y escribir, pero también a contarles historias de diferentes maneras. Se los digo yo como diseñador de información o diseñador gráfico que doy clases en esta licenciatura, y bueno, no solamente a través de las palabras, ¿no? De qué otra manera dejas esa huella o dejas constancia de una existencia, apareces, ¿sí? Y bueno, accesos a los textos. Tener una feria de libro, ¿no? Esa es una forma de infraestructura para aparecer, ¿sí? Una biblioteca, soportes digitales ahora, pero también lo que comentaba hace un momento, ¿no? Cómo se solventan esas carencias de
los sujetos o los cuerpos que no tienen acceso. No sé, ¿no? Yo como que dejo sobre la mesa la pregunta. Y por supuesto, este espacio de la escritura y la lectura también es disputado, ¿no? Existen grandes editoriales, corporaciones, corporativos, y pues no todo el mundo puede acceder a ellas, ¿no? Cierta información, noticias, etcétera, que tampoco se puede acceder porque tienes que pagar. Entonces, es un espacio también disputado. Y por último, bueno, ya casi, la penúltima, tener esta conciencia, ¿no? Sobre la escritura. Decía hace un momento que quien escribe tiene una responsabilidad y un poder enorme porque representa identidades y decide sobre las representaciones. Es algo que constantemente nos enfrentamos desde la creación teatral al generar guiones, ¿no? Textos dramáticos. ¿Cómo representamos las identidades cuando esas identidades no somos nosotros? Cuando no estamos hablando de nosotros. Igual bueno, en cualquier novela o texto literario, lo mismo, ¿no? ¿Cómo te haces responsable de lo que dices al momento de construir, pues, sí, la identidad de alguien más, ¿no? Y bueno, hay maneras, ¿no? Yo lo puse más en grande porque creo que una de ellas es escuchar, yo creo que es la principal. Escuchar para que a partir de lo que se escucha se construya una historia que es contada de viva voz por la persona que la vive, ¿sí? Escribir sobre uno mismo es un buen ejercicio, creo que es un ejercicio necesario que todos escribamos sobre nosotros, ¿sí? Como testimonio de nuestra aparición en este mundo, de nuestra existencia en este mundo. Bueno, hay metodologías participativas donde los escritores o los productores pueden hacerse de las historias respetando de dónde vienen, cómo las cuentan. Estas metodologías participativas tienen que ver con etnografía, con observación, con entrevistas, con dejar que las propias personas escriban sus historias y volverse puente para producir la historia. Poner el privilegio al servicio de, sí, que es un ejercicio muy interesante, que, bueno, normalmente lo hacen los gobiernos, ¿no? Cuando hacen las convocatorias, etcétera, cuando se pone la infraestructura, los soportes, para que entonces las historias puedan existir, ¿no? Aparezcan. Y por el otro lado, en cuestiones de lectura, ¿qué se lee y cómo se lee? ¿Sí? Seguimos como la misma línea o programa de décadas atrás donde había una ideología, ¿no? Sobre la cual debíamos aprender y formarnos. O podemos ver otras formas de pensar y verlas desde una postura crítica, ¿sí? Que lo leamos no significa que no compremos la idea, ¿no? Sino más bien es poder entender cómo esas apariciones, esas diferentes formas de pensar y desarrollar esta capacidad crítica para relacionarnos con los textos. Y bueno, estamos creo que a 10 minutos o menos del tiempo y bueno, son ideas, ¿no? Obviamente no están desarrolladas, pero son ideas o semillitas que se pueden ir quedando, tampoco son, no es la invención del hilo negro, de la rueda, ¿no? Sino son cosas que a lo mejor ya habíamos imaginado, pero me parece muy interesante esa vinculación de estas ideas que a veces, que seguramente muchos ponen en práctica, pero estas ideas vinculadas al derecho de aparición, el derecho de tener derechos y cómo poder disminuir la precariedad y hacer la vida más vivible a partir de acciones que parecieran ser tan cotidianas como una actividad docente, ¿no? O una actividad creativa como el teatro, ¿sí? Como un cuento, ¿no? O incluso escribir en un blog o escribir en el propio Facebook o Instagram pequeñas historias, ¿no? Entonces, eso es lo que les quería compartir hoy. Espero que les haya hecho justicia a estas autoras. Espero que me haya explicado. Espero no haberlos aburrido también.
Y pues nada, no sé si quieran se pueda comentar algo, quieran comentar algo o haya preguntas, no lo sé, ¿no? Pues muchísimas gracias, maestro José Mariano, quien además quiero comentarles a todos los que nos están viendo, es originario de Tehuacán, Puebla, es orgullosamente de Tehuacán. Bueno, trataré de hacer como un intercambio de ideas y también ya hay preguntas y comentarios de nuestros participantes. Me parece muy interesante esta categoría que está planteando de espacios de aparición. Y junto con Anna Haring, ¿no? y Judith Butler, que, bueno, acá tengo una cita de Haring, de condición humana. La pluralidad es la condición de la acción humana debido a que todos somos los mismos, es decir, humanos, ¿no? Humanidad, diríamos hoy. Y que me parece interesante esta relación junto con la teoría feminista, ¿no? Y la importancia que a mí me parece que es importante rescatar los debates modernos en el aula, ¿no? Plantear estas ideas que muchas veces nos da miedo, ¿no? ¿Cómo vamos a hablar de feminismo? ¿Cómo vamos a hablar de minorías, ¿no? Y a mí me parece que es importante retomarlas en el aula, ¿no? Y de esa manera agradezco, ¿no? La actualización de Haring en Butler, ¿no? Y tal vez ahorita podríamos hablar también de Rita Segato, ¿no? Y sí, efectivamente, me hacía pensar también en Agamben, ¿no? En su estado de excepción, cuando menciona esto de los excluidos, ¿no? Solo que, bueno, el estado de excepción es todavía más fuerte, ¿no? Más violento, ¿no? No digo que el otro no lo sea, es violento simbólicamente, ¿no? El estado de excepción también podemos encontrarlo ahí, ¿no? Eh, Todavía inclusive hay estas, digamos, líneas de división, ¿no? Cuando se van a los aeropuertos, dicen extranjeros, otros y europeos, ¿no? Y la fila de otros está larguísima, la de europeos pasan como si nada, ¿no? Todavía ahí hay una discriminación, yo sé que por cuestiones de seguridad, pues, pero también todavía en esa imagen que pasaba, ¿no? De la división de escaleras, pues a mí me hizo recordar, ¿no? División de extranjeros, otros, porque creo que inclusive ese Orange, ¿no? Extranjeros y europeos, ¿no? No les dice nada, pues. Eh, bueno, el control de las narrativas, ¿no? ¿Quién va a tener el control de la narrativa cuando termine la pandemia, ¿no? Creo que ahí va a haber un gran poder, ¿no? De quién va a tener el poder de contar esta narrativa y además que se va a imponer, ¿no? Sobre los otros, ¿no? Y bueno, la idea de la otredad, me llama mucho la atención. La recuerdo mucho, ¿no? Cuando la cita Paso, cita Antonio Machado, ¿no? No se deja corroer la otredad, ¿no? Es ese hueso difícil de roer, ¿no? Y cómo recuperar esa otredad me parece muy importante en términos de la educación, ¿no? Eh, bueno, trato de resumir, ¿no? Yo creo que, bueno, la propuesta es interesante, ¿no? Como también escribir nos deja vulnerables, ¿no? Porque es el poder del discurso, ¿no? El poder de la narrativa sí te deja expuesto totalmente, ¿no? A tu pensamiento, a obviamente cómo escribes, ¿no? A obviamente si te falta algo, aunque lo revises 2, 3, 4 veces, algo va a fallar, ¿no? Y que sí, me siento identificado, ¿no? En el sentido de que te deja desnudo, ¿no? Y bueno, yo tengo una pregunta solamente, acá tengo una pregunta ya de Diego, pero voy a abusar de que soy moderador. En esta definición o este concepto de espacio de aparición en la virtualidad, ahora voy a retomarlo, ¿no? Hay una parte de Rita Segato que nos habla en su libro de Estructuras Elementales de la Violencia, que voy a citarla. ¿Qué es lo que ella piensa respecto a la virtualidad, no? Dice, ¿no? Nos encontramos en un mundo de gente sola que, a la menor contrariedad del interlocutor virtual, este puede ser eliminado, anulado, abandonado la escena con un simple clic del mouse, ¿no? Dice, para comprender la nueva interacción virtual,
aquí yo agrego el home office, las clases en línea, las videoconferencias, de carácter beligerante y de postura omnipotente, resalto el hecho que estos asumen que pueden prescindir del cuerpo material, que pasa a ser sustituido por el cuerpo ideal, virtualmente construido a través de una narrativa. Este actuar como si el cuerpo no existiera escinde la materialidad y experiencia originaria. El Internet le permite al sujeto hablar como si estuviese entero, simulando todos los efectos. Cae prisionero de su propia fantasía, que lo totaliza. Y con esto, también el otro en la pantalla es percibido como un muñeco, un dummy. La pantalla funciona como espejo donde la alteridad es solo un espejismo. Todo índice de alteridad o resistencia del mundo es eliminado y el otro deja de ser percibido en su radicalidad e irreductibilidad. Al respecto, me gustaría saber qué piensa, maestro, de esta cita de Rita Segato, que a lo mejor va en esa línea, ¿no? De Judith Butler, Sí, pero a mí me parece también provocativa, ¿no? sí, Bueno, esa es una pregunta, ¿no? Y tenemos también una pregunta de Diego que nos menciona, para ti, ¿no? ¿Qué nos deja Ana Frank de legado para nuestros tiempos de COVID-19, ¿no? Y hay otra, bueno, un comentario de Gloria, excelente ponencia, que hace recapacitar de la vida y cómo partir de dónde nos encontramos y cómo podemos modificar nuestra existencia. Un comentario de Diana dice, los espacios de interacción en las relaciones humanas siempre pueden ser enriquecedoras de acuerdo a la perspectiva de donde la observes y escuches. Algunos somos privilegiados al poder presenciar este tipo de ponencias. Gran maestro por compartir su conocimiento. Saludos desde Tehuacán. Pepe Momox dice, el aislamiento de esta pandemia podrá ser tema para un libro, claro, sobre cuerpos y nuestras fobias. Liz, muchas gracias por la ponencia, estuvo muy buena. Gabriel Flores pregunta, ¿los espacios públicos son tomados siempre que es necesario y la conciencia es la herramienta de tu cuerpo? Y Gaby dice, gracias por compartir, Mariano, qué increíble. Están algunos comentarios, algunas preguntas. Si quiere responder, maestro, adelante. gracias. A ver si me acuerdo de todas las preguntas o de alguna de las preguntas. Sí, definitivamente lo que comentabas, bueno, ya estamos ahí, ¿no? Ya estamos en esa presencia o en esa existencia virtual desde hace ya varios años y obviamente con la pandemia se intensifica y lo que veo es pues una transición, una transformación de la forma en la que vivimos y pensamos hacia esta nueva normalidad, ¿no? O realidad, ¿no? Que se está construyendo. Y, 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 bueno, los efectos creo que también ya son muy evidentes, ¿no? Sobre esa ya no presencia física, ¿no? Sino más bien estas presencias virtuales que en realidad que tanto las podemos llamar presencia virtual, sino como un simulacro, ¿no? De un cuerpo, ¿no? Y que puede ser maquillado de alguna manera, ¿no? Pueden, eh, puede generarse una realidad, ¿no? Virtual y ser otra realidad o experiencia en lo físico. Entonces, lo que se ve, y no es algo que creo que digo yo, sino más bien lo que hemos estado viviendo estos últimos meses es una, un aumento de problemas emocionales y psicológicos y, bueno, que se intensifican y que son producto de esa necesidad también del contacto, ¿no? Del contacto humano, ¿no? Pues como históricamente lo hemos vivido, ¿no? El contacto de una madre, el abrazo, incluso la imposibilidad. Ustedes lo vivirán en carne propia cuando se acercan a una persona a quien le tienen aprecio y esta incomodidad de no saber qué hacer, si le dan la mano, le dan el puño, el codo, o qué hacen, ¿no? Entonces, obviamente eso ha generado que tengamos que reconfigurar la forma en la que pues socializamos y existimos, ¿no? ¿Cómo ahora le indico al otro que sí lo estoy viendo y sí lo estoy saludando y sí lo estoy saludando, pero además con respeto, ¿no? O con esa eh, cualidad que el tacto permitía, ¿no? Entonces sí hay
como un movimiento, resignificaciones desde las formas en las que nos movemos, nos comportamos, hablamos y aparecemos. Entonces, ¿en qué va a acabar? No lo sé, ¿no? No lo sé. ¿Cuánto va a durar el tema de la pandemia? Creo que también de eso va a depender como ese movimiento, ¿sí? Pero lo interesante es que como esa capacidad de moverse, justo eso, de moverse y de encontrar las maneras de aparecer, de sobrepasar o sobreponerse a esos poderes, digamos, fácticos, ¿no? Y encontrar las maneras de disminuir esa precariedad y distribuir la vulnerabilidad, ¿no? Por decirlo de alguna manera. No sé si respondo de alguna manera a la pregunta. Me parece muy interesante. Es una autora que no he leído y aprecio que ahorita cuando comentes más autores, más ideas que se vinculan de alguna manera y que a lo mejor alguien aquí le puede llamar la atención y se puede ir metiendo como en los textos. Sobre la pregunta de Ana Frank, bueno, de entrada, algo así como que me deja, ¿no? Podría comentar que en parte, con la vinculación de lo que acabo de comentar, pues esa em, ahí se fue la palabra, esa em, pues capacidad de dejar huella, ¿no? ¿No? Eh, Además, ¿no? Como de su capacidad tomando en cuenta lo que se acaba de comentar, de aparecer y de mantenerse y de dejar esa huella profunda y de tocar diferentes vidas y obviamente transformarlas a partir de su propio relato y su propia historia. Este, ya dentro del relato creo que lo que me deja hoy es como valorar el privilegio, por ahí creo que alguien más lo comentaba, ¿no? Estamos ahorita viviendo en un encierro, pero no es el encierro que ella vivió, ¿no? Sí, son otras condiciones. Entonces, ¿cómo podemos repensar nuestro encierro a través de la experiencia de ella, de lo que ella dejó escrito y de sus propias emociones? ¿Sí? Y también, ¿cómo podemos generar o fortalecer esas redes de alianza poniendo al servicio el privilegio o nuestro privilegio? eh, que en sus circunstancias pues era complejo, ¿no? Al final ella eh, pudo sobrevivir más años a partir de las alianzas de ciertas personas que cuidaron, ¿no? O que la escondieron a su familia y ella. Y aquí, en estas circunstancias, ¿cómo es que podemos ver al otro y preocuparnos por el otro y sobrellevar este encierro, digamos, de una manera más llevadera, ¿no? Más digna. Y ya no recuerdo qué más había por ahí, pero bueno, agradezco los comentarios. No sé. Y hay otros comentarios de Yara, dice que piensa, ¿no? Que esta pandemia ha dejado el modo de interactuar de las personas, como ya ponemos más atención a esos pequeños detalles. José María dice, los más pequeños ocupan en este momento espacios y contacto virtual, que sin duda tendrá sus impactos. Y desde Facebook nos preguntan, maestro, el doctor Juan Carlos Andrade Castillo dice, entonces, ¿podemos concebir la escritura como un acto humano y político que es necesario dejar claro desde el nivel básico de la educación? Sí, la escritura como un acto político. Sí, que a lo mejor también creo que es algo que debí haber mencionado más, como estas apariciones en el espacio, en la calle, como un acto político, el cuerpo político, ¿no? Como entenderlo también nuestra presencia como un acto político, la escritura definitivamente como un acto político. Entonces, sí, pensarlo de esa manera, ¿no? Y cómo cómo a partir de la individualidad, de la conciencia del sujeto, del mismo, de su cuerpo y su relación con los otros, se constituye esa postura política, ¿no? No significa que se tenga que llevar al sujeto hacia ciertas ideas, ¿no? Sino más bien es cómo se configura ese poder político a través de la experiencia del propio cuerpo y su relación con los otros.
Pues muchas gracias. Antes de agradecerle y dar la despedida, no sé si tenga que comentar algo, señor presidente. Nada, pues muchas gracias. Gracias, por estas reflexiones, por este estudio que hiciste, muy bien explicado. No lo había entendido de la manera como tú lo planteas. Este tema de los espacios públicos me interesó mucho, porque sí es un fenómeno que hemos visto frecuentemente, como bien decías, en Chile, en el caso de Irak y otras como fue Hong Kong, que algunos tienen un trastorno muy politizado y tienen intereses, pero al final creo que la libertad de expresión mediante la escritura es sinónimo de la historia de la humanidad. Ahí se plasman tantas, tantas experiencias que el ser humano ha ido viviendo y aprendiendo, y en todos los rubros, ¿no? Llámese, no nada más en historia, en ciencias, en todos los rubros, ha sido a través de los libros. Y te agradecemos a todos los participantes que vi cómo se fueron sumando, digamos hasta 31. Bien, si bien México no se caracteriza por que sea un país de lectores, sí podemos nosotros influir para que esto vaya cambiando. Tengo entendido que los países nórdicos son los personas en el mundo que más leen, y pues a consecuencia de eso tienen un nivel económico y cultural que nos sobrepasa. Pero sin duda con con estas ferias, con estas exposiciones, pues se fomenta eso, y adecuándonos a nuestra situación actual, como es lo del tema de la pandemia. Pero ya hay libros virtuales y muy interesantes. Por tanto, sí, les agradezco que estén echándole muchas ganas en esta feria, porque pues mucha gente puede salir de la ignorancia y saber sus derechos, siempre y cuando se creen buenos hábitos, y uno de ellos es la lectura. Gracias. Muchas gracias, señor presidente. Bueno, pues a nombre de la Universidad Pedagógica Nacional agradecemos su presencia de todos y todas los que nos escucharon por Facebook. También están conectados 20. Aquí se unieron otros más de 30. Y bueno, pues les agradecerle el tiempo al maestro, agradecer el tiempo al señor presidente. Muchas gracias. Y eso sería todo. Con esto concluimos esta charla, agradeciéndoles vía Facebook, vía Zoom, y recordándoles que seguimos con las actividades el día de mañana hasta la otra semana. Muchas gracias por su presencia virtual. Muchas Buenas gracias. noches. Gracias a todos. Que estén muy bien. Felicidades.